Bienvenidos hermanos y hermanas a este resumen de la semana desde el lunes 20 al viernes 24 de junio. Abba Padre Internacional te da la bienvenida. Hemos resumido una parte importante de todo lo recorrido durante esta semana para que sea de gran bendición para ti. Te invito a que juntos oremos y clamemos la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Paráclito, ven Consolador, ven Santo Espíritu de Dios a nuestras vidas. Aletea Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer, manifiéstate en nosotros y renueva nuestras fuerzas. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre. Alabado, alabado, alabado sea, Señor. Tu presencia santa. Bendecimos tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Porque tú eres santo. Tú eres alfa y omega. Principio y fin. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana, tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí me encuentro en tu programa Abba Padre y estoy reflexionando. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos la historia de un joven llamado Eutico. Eutico era un joven que entró a una predicación donde estaba San Pablo predicando. Y la particularidad de esta historia consiste en que todo el mundo estaba sentado escuchando a San Pablo con un testimonio poderoso, pero Eutico se sentó en el borde de una ventana. O sea, Eutico no se sentó como estaba todo el mundo debajo sentado, sino que se sentó en el borde de una ventana. El diseño de aquellos tiempos era un diseño muy diferente a los de hoy. Las ventanas estaban, vamos a suponer, las ventanas servían para que entrara mucho aire y por eso las colocaban, vamos a suponer, nosotros estamos en el primer piso, la colocaban 3 pisos hacia arriba para que se pudiera aprovechar todo el aire, porque acuérdense que no existían abanicos, no existían aire acondicionados, no existían todas esas herramientas para nosotros llenarnos de mucho fresco y vencer el calor, y eran las ventanas, y las ventanas se colocaban en lugares muy altos. Pues ahí en el borde de la ventana se sentó Eutico. Era como un agujero bien grande donde tenía la característica Eutico que estaba en el borde. El borde significa que era un lugar fino. Si Eutico se echaba mucho hacia adelante, caía. Y lo mismo para detrás. Era un lugar muy peligroso porque no era un lugar para sentarse. Era un lugar para que entrara el aire. Y Eutico se sentó en ese lugar. Pablo tenía muchos testimonios y lo vemos en sus cartas. Pablo era una persona de muchas experiencias. Y Pablo no te podía hablar una hora porque no le daba el tiempo. Y también San Pablo hablaba y él no sabía si volvía al lugar, por eso hacía muchas recomendaciones. Era toda una catequesis, todo un evento, todo un retiro que la gente salía de ahí llena del Señor. Pero Eutico estaba en un lugar muy distante en el borde, no se escuchaba bien. Pero ¿qué pasaba con este muchacho? Este muchacho no estaba sentado como todo el mundo, pero estaba ahí. Algo llevó a Eutico a ese lugar. Algo lo aló para que fuera a ese lugar. Pero como no escuchaba bien, como estaba muy incómodo, como veía todo Eutico, dice la palabra que había muchas lámparas encendidas. Eutico estaba, vamos a suponer, a decirlo de una manera, entre 2 aguas. Estaba en la iglesia y estaba en la calle. Estaba en la iglesia y estaba en la calle. Hay mucha gente que quiere vivir así y no se puede. No se puede nadar en estas 2 aguas. Hay gente que todavía tiene vergüenza de entregarse al Señor. Este es el momento oportuno para tú
bajarte del borde. ¿En qué borde tú estás subido? ¿En qué borde tú estás subido? Y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño terminó por vencerle y Eutico cayó de la tercera planta en el piso y murió. Ay, el borde. Estamos en el borde y el borde está dañando nuestros sueños. ¿En qué borde tú estás? ¿En el borde de la locura? ¿En el borde del abismo? ¿En el borde de la tristeza? ¿En el borde del dolor? ¿Al borde de cometer cualquier cosa? ¿En qué borde tú estás? Hoy el Señor te dice, bájate de ahí. Hoy el Señor te dice, cámbiate de asiento. Porque si tú no te bajas del borde, van a ocurrir cosas feas en tu vida. Eutico, el sueño, terminó por vencerle y cayó. Lo recogieron vencido, caído y muerto. Óigame bien, Eutico, que cayó del borde de la ventana, lo recogieron vencido, caído y muerto. Y el Señor no te quiere de esa manera. El Señor te quiere libre, sano y feliz. El Señor te quiere de pie, levantándote. Gracias a Dios que Pablo oró por él y Eutico volvió a la vida. ¿Y sabes lo primero que hizo San Pablo? Le cambió el asiento a Eutico. Es hora ya de que tú cambies de asiento. Cámbiate de asiento para que tú escuches la voz de Dios. Cámbiate de asiento para que tú puedas escuchar el mensaje claro que te dice el Señor. Cámbiate de asiento para que tú conozcas nuevas amistades, para que tú salgas de tu círculo, de tu zona de comodidad. Cámbiate de asiento para que tú veas cuánto te ama el Señor. Cámbiate de asiento para que tú veas que todo hoy tiene un mañana lleno de esperanza. Hoy estoy en crisis, hoy estoy en pánico, hoy no puedo, pero recuerda que toda crisis te puede llevar a Cristo y tu vida puede ser diferente. Cámbiate de asiento. Dios quiere que tú te cambies de asiento para que tú conozcas más de Él. Para que tú sepas lo mucho que Él te ama. Para que tú reconozcas que todo lo bueno que hay en ti viene de Dios. Cámbiate de asiento para que tú veas que hay nuevas oportunidades. Tal vez te han negado una oportunidad en el amor, te han negado una oportunidad en el ámbito laboral, hasta en el ámbito familiar te han negado una oportunidad, te han cerrado muchas puertas, pero Dios es diferente, Dios es un Dios de oportunidades. Cámbiate de asiento ahora para que tú veas que Dios está contigo. Me decía una señora hace mucho tiempo, lo único que yo tengo es a Dios. Y yo le decía, cuando Dios es lo único que tú tienes, Dios es lo único que tú necesitas. Cámbiate de asiento. Yo tuve que cambiarme de asiento. ¿Y saben qué? Mi vida ha cambiado radicalmente. Cámbiate de asiento y verás cosas buenas, cosas maravillosas y cosas grandes de parte de Dios. Y cuando Dios hace algo bueno en mí, lo disfruta todo mi círculo. Pero en el borde, alejado, triste, con el sueño vencido, voy a caer. Si te caíste, es tiempo de levantarte. Dios necesita que tú estés ahí. Y traduciendo la palabra Eutico, un nombre extraño a nuestro idioma español, Eutico significa afortunado. Óigame bien, su nombre es afortunado. ¿Por qué? Porque Dios le cambió de asiento y su vida cambió radicalmente. Tú y yo somos afortunados en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a adquirir el libro Más allá de tus posibilidades, un libro para ayudarte a dar la milla extra en el nombre de Jesús. Disponible en todas las tiendas y librerías católicas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seguimos con el contenido de tu programa, Abad Padre. Bendiciones. Bienvenidos mis hermanos a Momentos de Teología. Habíamos quedado la última vez en nuestro último encuentro hablando de la vida consagrada o la vida religiosa. Y habíamos hablado de la vida consagrada como un árbol con muchas ramas, en la cual se ha ramificado de muchas maneras porque el Espíritu Santo ha soplado. Es así, sopla en la vida de muchos fundadores
imprime en su corazón un carisma, un llamado a una nueva forma de vida consagrada dentro de la iglesia. Por eso habíamos quedado también que a la iglesia es que le toca discernir esos carismas. Y ahora mismo, antes los obispos podían, el obispo diocesano podía hacer una aprobación ad experimentum de esa nueva forma de vida consagrada, pero ahora solamente es la Santa Sede la encargada de poder aprobar cualquier nueva forma de vida consagrada. Y esto debido a que muchas órdenes, muchas formas de vida consagrada se están repitiendo. Es decir, la iglesia le gusta aprobar algo que sea único, algo que aún no exista dentro de la iglesia. Entonces, como tienes algo nuevo que vas a aportar a la iglesia, es realmente una nueva rama, entonces sí se te aprueba. Pero hay otras congregaciones o nuevas formas de vida que imitan a algo ya hecho, a un carisma ya existente. Entonces lo que la iglesia te mandaría hacer es, bueno, únete a ese carisma ya hecho. Por poner un ejemplo, alguien que diga, yo quiero hacer una congregación, una orden religiosa, una nueva forma de vida consagrada, con espiritualidad franciscana, por poner un ejemplo. Entonces la iglesia te dirá, bueno, pues ve a la orden franciscana para que tú seas una rama dentro de la orden franciscana, ¿de acuerdo? Porque tienes la espiritualidad, el carisma franciscano. Ese sería lo ideal, y así sucesivamente. Hay gente que quiere aportar algo nuevo, pero que ya existe dentro de la iglesia. Entonces, claro, tendrías que unirte a algo que ya exista, no hacer algo, repetir algo que ya existe dentro de la iglesia. Por eso es que ahora la iglesia está un poquito más exigente con esto. Entonces, dentro de toda la vida consagrada hay algunas ramas que vamos a hablar. Por ejemplo, está la vida eremítica, que sin profesar siempre públicamente los 3 consejos evangélicos de lo que hemos hablado, que es parte o columna vertebral de lo que es la vida religiosa, los votos de obediencia, pobreza y castidad. Los ermitaños con un comportamiento más, un apartamiento más estricto del mundo, son como esos de lo que yo le explicaba. De ahí es que nace la vida consagrada o las órdenes religiosas, la vida monástica, pues nacen de esos hombres que hacen la fuga mundi, se escapan del mundo y empezaron a ir a los desiertos a vivir soledad, en la soledad. Por eso los eremitas eran personas que se apartaban para dedicarse a la oración en soledad, una oración asidua, a la penitencia, y dedican su vida a la alabanza a Dios y la salvación del mundo, a interceder por todos los hombres. Los eremitas además presentan ese aspecto interior del misterio de la iglesia, que es la intimidad personal con Cristo, oculta a los ojos de los hombres. Y la vida del eremita es la predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque Él es todo para ellos, o sea, Dios es todo para el eremita. Y en este caso se trata de un llamamiento muy particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, encontrar la gloria del crucificado. Es un llamamiento muy especial y particular. Otra rama sería la de las vírgenes y viudas consagradas, la cual tenemos bases bíblicas de que existían. Por ejemplo, la profetisa Ana, que era una viuda que se había consagrado desde que enviudó, y ella parece que enviudó muy joven, y desde ese momento ella se consagró al Señor. Y así fue algo que también pasaba dentro del cristianismo. Habían mujeres consagradas, y Pablo hace referencia a eso, y él dice, en un momento que él está como
comparando su apostolado con el de los otros apóstoles. Y él dice el por qué nosotros no podemos llevar con nosotros una mujer cristiana, es decir, una de esas que eran consagradas, o sea, una mujer que no tenía un esposo. Y él también habla en ese momento, cuando habla de la virgen que se consagra, no está dividida, sino que se dedica solamente a las cosas de Dios. La casada se dedica a las cosas de Dios y también a las cosas del mundo. Entonces era algo que ya desde la iglesia comienza a verse, desde los tiempos apostólicos, tanto en las vírgenes como en las viudas, que han sido llamadas, también es un llamado por Dios para entregarse totalmente a una libertad de mayor corazón, de cuerpo y de espíritu, y han tomado esa decisión aprobada por la iglesia de vivir en estado de virginidad o castidad perpetua a causa del reino de los cielos, dígase de las vírgenes, y las viudas a vivir en castidad. Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico aprobado, y celebran los desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la iglesia. Por medio de este rito solemne, la Virgen es constituida en persona consagrada, como signo trascendente del amor de la iglesia hacia Cristo, que es la imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. Por eso, este caso de virgen del que estamos hablando y también de viudas, hacen vida normal, o sea, es decir, son personas que pueden ser fácilmente, te puedes encontrar una psicóloga, una cirujana, una abogada, y es una virgen consagrada, ¿de acuerdo? O sea que tienen un llamado en el mundo, viven en el mundo así, pero se han consagrado su virginidad al Señor. Y al igual la viuda también se ha consagrado en castidad, o sea, no ha querido volverse a casar, se ha querido quedar así. Eso es un llamado, ¿de acuerdo? No están obligadas a vivir en castidad. Cualquier viuda, una viuda puede volver a casarse, claro que sí, pero hay gente que son llamadas, hay personas que son llamadas por Dios para quedarse en ese estado. Y semejante a las otras formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo o a la monja en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el estado y los carismas ofrecidos de cada uno de ellas. Las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. También eso pasa, muchas de ellas se juntan todas y viven en comunidad y ofrecen su servicio a la humanidad, ya sea desde el ámbito laboral, ya sea del ámbito apostólico. Algunas vírgenes se consagran para servir en el arzobispado, por ejemplo, en una diócesis, etc. Entramos a otra rama que es la vida religiosa. Nacida en Oriente en los primeros siglos del cristianismo y vivida en los institutos canónicamente erigidos por la Iglesia. La vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada en el aspecto cultural, que es la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión a Cristo y la Iglesia. La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. Es un don que la Iglesia recibe de su Señor y que ofrece como un estado de vida estable y fiel, llamado por Dios a la profesión de los consejos. Así la Iglesia puede a la vez manifestar a Cristo y reconocerse como esposa del Salvador. La vida religiosa está invitada a significar, bajo diversas formas, la caridad misma de Dios en el lenguaje de nuestro tiempo. Todos los religiosos, exentos o no, se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral. La implantación y la expansión misionera de la Iglesia requieren la presencia de la vida religiosa en todas sus formas, desde el periodo de implantación de la Iglesia. Por eso ustedes ven que
hay parroquias que han sido asignadas a órdenes religiosas. Por ejemplo, hay parroquias que en la diócesis o la arquidiócesis son de alguna orden religiosa, ya sean franciscanos, ya sean jesuitas, carmelitas, pues están a cargo porque ellos también colaboran con el obispo también en el pastoreo de esa porción que le toca. Ellos aportando su propio carisma también aportan a la edificación de la iglesia. La historia da también testimonio grande porque los de órdenes religiosas suelen ser o fueron en su mayoría los que se encargaron de la misión de evangelización, es decir, de irse a otros pueblos, a otros lugares donde aún no había llegado la palabra de Dios. Ellos se ofrecían voluntariamente para ir a esos pueblos donde no había llegado el nombre de Cristo. Y de ahí tenemos una inmensa cantidad de ejemplos de grandes santos que fueron a predicar a tantos lugares llevando la buena nueva del Evangelio. Desde las antiguas instituciones monásticas, las órdenes medievales y hasta las congregaciones modernas son un testimonio grande de los méritos de las familias religiosas en la propagación de la fe y la formación de nuevas iglesias. Otra rama también son los institutos seculares. ¿Qué son los institutos seculares? Es un instituto de vida consagrada en la cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea evangelizadora de la Iglesia, en el mundo y desde el mismo mundo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Eso es algo, por ejemplo, lo que estamos llamados los laicos, es esto mismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que los laicos no nos unimos así como ellos, porque ya ellos tienen un tipo de consagración distinta. Su testimonio de vida cristiana mira al ordenar según Dios las realidades temporales y a penetrar en el mundo con la fuerza del Evangelio. Mediante los vínculos sagrados asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. ¿De acuerdo? Son un grupo de personas que abrazan los consejos evangélicos, viven en comunidad fraterna y están en el mundo. ¿De acuerdo? Están en el mundo. Aquí pueden pertenecer tanto hombres como mujeres. ¿De acuerdo? No viviendo juntos, claro están, porque ellos hacen voto de castidad, pero vivirán las mujeres juntas, los hombres juntos, a veces hay sacerdotes también que viven juntos, y son eso, una sociedad, un instituto secular, para desde dentro fermentar. Y por último, las sociedades de vida apostólica. Junto a la diversa forma de vida consagrada se encuentran esta forma también, nueva forma de vida consagrada, cuyos miembros sin votos religiosos buscan el fin apostólico propio de la sociedad y llevando una vida fraterna en común, según el propio modo de vida, aspiran a la perfección de la caridad. Por las observancias de las constituciones. La constitución es como el documento que rige a esa sociedad de vida apostólica. Entre estas existen sociedades cuyos miembros abrazan los consejos evangélicos mediante un vínculo determinado por las constituciones. Pues hasta aquí este momento de teología. En nuestro próximo encuentro hablaremos de cuál es la consagración y misión de todo cristiano, que es anunciar a ese Rey que viene. Y con eso terminaremos este tema de la vida consagrada. Así que nos vemos en otro momento. Si te ha gustado este video, compártelo para que pueda también servir de formación para otros hermanos. Bendiciones. Qué bueno que estás aquí, qué alegría que el Señor te ha traído a que compartas con nosotros esta buena nueva del Evangelio.
a través de la cual queremos llevar vida, alegría, gozo, paz a tu vida, a tu hogar. Gracias por sintonizarnos. Yo sé que el Señor, donde quiera que estés, está bendiciendo tu vida, y el que estés aquí ha sido un llamado de Él para que le conozcas, para que te encuentres con la fuente de amor inagotable que es su palabra. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una reflexión a propósito de que acabamos de celebrar hace poco la solemnidad de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Es el día en que se estableció la iglesia en aquel aposento alto donde las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los apóstoles, y ahí nace la iglesia, ahí nace ese cuerpo místico de Cristo que ha llevado y sigue llevando como fuego encendido su palabra y su evangelio. En la palabra que quiero compartir está tomada de Gálatas 5:22, y dice: toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Gálatas 5:22: en cambio los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Sigue el 24 diciendo: ahora bien, los que son de Cristo han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Hermosa palabra, hermosa palabra. Es Gálatas 5 del 22 al 26. Los frutos del Espíritu. Yo conversaba con una persona que me decía que no son los frutos, sino que es el fruto del Espíritu. Y a mí me llama mucho la atención esa aseveración, porque me cuestionó. Digo yo, bueno, eso quiere decir que si tú tienes el Espíritu Santo, tú no vas a ser amable, pero no vas a ser bondadoso, sino que cuando tienes el Espíritu Santo tienes todos los dones, o sea, tienes todos los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes tú tener el Espíritu Santo, que es amor, que es alegría, que es paz, que es tolerancia, que es amabilidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre, que es dominio de sí? O sea, no puedes tener uno sin tener el otro. Yo me he interrogado eso, y yo no tengo una respuesta acabada para esa pregunta. Ojalá pudiera encontrar una persona tal vez con un criterio de autoridad de parte de nuestra iglesia que me pueda confirmar esto. Pero mi reflexión muy personal es que verdaderamente cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, todos sus frutos se deben manifestar en nosotros. O sea, yo no puedo tener el Espíritu Santo y ser amable pero no tener fe, o ser amable pero no tener dominio de sí. O sea, no se puede dar esa combinación. Si hay carencia de uno de estos, yo diría que realmente es una presencia incompleta del Espíritu Santo, lo cual no es posible. O sea, no podemos tener parcialmente el Espíritu Santo. O sea, o lo tenemos o no lo tenemos.
o estamos llenos del Espíritu Santo o no estamos llenos del Espíritu Santo, porque no hay parcialidad en Él, no hay parcialidad en Él. O sea, no es que me dio un poquito, o sea, tengo el Espíritu Santo, pero solo tengo amor y fe, no tengo bondad, no tengo dominio propio, no, el paquete viene el combo completo. Yo tengo un amigo que dice, a veces cuando alguien rechaza algo, dice, ay, a mí me gusta trabajar, pero no me gusta levantarme temprano, por ejemplo. Mi amigo dice, es que es un combo, mi amor, viene con papi y refresco. O sea, así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un combo y viene con todo a tu vida, te llena de ese amor, de esa fe, de esa alegría, de ese dominio propio. Y lo que tenemos es que tratar de cultivarlo más, tratar de invitarlo más a que forme parte de nuestra vida. El Espíritu Santo se nos es dado a todos sin distinciones. Dice la palabra de Dios que a todo el que pide Espíritu Santo el Señor se lo da, porque nosotros los humanos, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más el Señor nos dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pide. Y es imposible agradar a Dios, es imposible hacer la voluntad de Dios si no tenemos Espíritu Santo. Y yo creo que una de las formas de cultivar y de mantener el Espíritu Santo en nosotros es a través de la oración. Es una oración sincera, una oración sin pretensiones, una oración humilde, pero una oración constante. O sea, no tenemos que, como dice la palabra, el Señor no busca palabras rebuscadas, el Señor no busca que tú seas un experto en oratoria, sino que tú realmente tengas un genuino interés de abrirte a Él. Porque la oración es un espacio en el que conocemos a Dios y en el que Dios nos conoce, en el que le abrimos nuestro corazón, nuestras intenciones al Señor, y en ese abrir entra el Espíritu Santo y obra y mora en nosotros. Yo creo que en estos tiempos que vivimos es muy importante que pidamos Espíritu Santo, que pidamos sus frutos, que pidamos sus dones, que pidamos su presencia en nuestra vida y en nuestras familias, en nuestro país. Pedir Espíritu Santo para nuestras autoridades, para las personas que nos gobiernan, para las personas que nos dirigen. Es muy importante orar siempre, pedir siempre Espíritu Santo para todas las decisiones de nuestra vida, que todas las decisiones de nuestra vida sean tomadas a la luz del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Me gusta mucho esta palabra que dice, ante esto no hay ley que valga. O sea, no hay ley que pueda cuando está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo rompe todo orden lógico, todo orden humanamente, o sea, todo esquema humano, digámoslo así, porque recordemos que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación del mundo. Dice que el Espíritu de Dios se revoloteaba sobre las aguas, es decir, que el Espíritu Santo es eterno y es uno con Dios, como lo es Jesús, es desde la eternidad existía el Espíritu Santo. En el Génesis se dice que el Espíritu Santo se revoloteaba sobre las aguas, y también luego vemos que cuando María es anunciada está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posa sobre ella y ella ahí queda encinta de Jesús por la acción del Espíritu Santo sobre ella. Pero también el Espíritu Santo da vida a la iglesia cuando en el Pentecostés desciende en el aposento alto y se posa como lengua de fuego sobre cada uno de los apóstoles. O sea, el Espíritu Santo es origen, es fundamento de nuestra iglesia y de la creación.
O sea, el Espíritu Santo está en toda la creación. Muchas personas dicen que el Espíritu Santo es el ruá de Dios, es el soplo de Dios, es el soplo de vida. Y nosotros tenemos que pedir Espíritu Santo, no cansarnos de pedirnos que llueva sobre nuestras vidas, sobre nuestras comunidades, sobre nuestra iglesia, sobre el Papa, sobre todas nuestras autoridades. Pedir Espíritu Santo por nuestros sacerdotes, por nuestras religiosas, pedir Espíritu Santo para que se manifieste todos sus frutos y todos sus dones. Dice que ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. O sea, me gusta mucho porque seguido de los frutos del Espíritu Santo dice que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus malos deseos, porque el Espíritu Santo nos permite abandonar los malos deseos. O sea, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos santifica, que nos purifica y que nos permite dejar a un lado las malas pasiones. O sea, nadie sin Espíritu Santo es capaz de poner freno a las pasiones propias de la carne. O sea, tenemos que tener Espíritu Santo para poder desapegarnos de las malas pasiones, de los malos deseos. Me encanta esta parte, me encanta. Y si vivimos gracias al Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es que nos permite estar vivos, este soplo de vida que Dios ha puesto en nosotros. Comportémonos también según el Espíritu, o sea, tratemos de comportarnos, tratemos de guiarnos, tratemos de que nuestras decisiones sean tomadas a la luz del Espíritu Santo. Y dice acá, no seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Yo creo que hablaba con mi madre hace unos días y ella me decía, Pamela, me recordaba esa lectura del hombre de los prósperos tiempos y yo decía, wow, que sí, es muy cierto. O sea, estamos cada día más envanecidos, más ensimismados, y creo que toda la tecnología, las redes sociales nos hace mucho centrarnos en nosotros mismos, en nuestro aspecto físico, y vemos como personas hermosas, mujeres hermosas, recurren cada vez más a cirugías estéticas, a un punto que terminan tan desfiguradas, porque no se reconocen a sí mismas en el espejo, porque no son capaces de mirarse y verse más allá de las vanidades de lo exterior. Entonces, por eso nosotros tenemos que procurar, a la luz del Espíritu Santo, despojarnos de toda vanidad. Si bien es cierto que tenemos que tener una estética agradable, porque el Señor le gusta la belleza, el Señor ha creado la belleza, pero que esa belleza no sea disonante con nuestros valores cristianos, y sobre todo que vaya al unísono nuestra belleza exterior con nuestra belleza interior, que nos cultivemos interiormente, así que no nos quedemos solo en la vanidad, en la apariencia, provocando envidias, provocando pasiones en nuestro prójimo, en nuestro semejante, sino que tratemos de vivir a la luz del Espíritu, haciendo reflexión en cada paso, en cada acto, de que nos toca vivir a la luz del Espíritu Santo. Que sea Dios bendiciendo tu vida. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Que la paz y el amor del Señor sean siempre contigo y tu familia. Besos. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. La semana pasada empezamos a presentar el tema de la sanación intergeneracional, diciendo ante todo pues que es un tema que ha sido negado
en ciertos ambientes por parte de 3 conferencias episcopales, que hay eclesiásticos que lo niegan y que 3 conferencias dijeron que esto era algo que se apartaba de la enseñanza de la Iglesia, y como Roma pues no les dio la razón, sino que al contrario lo que hizo fue encauzar, pulir y sacar el documento Juvenescit Ecclesia, diciendo que la Iglesia necesita de lo carismático, porque Jesucristo lo que hacía era anunciar el reino y acreditarlo, verificarlo con actos carismáticos de milagros de sanación y milagros de expulsión de demonios. Y ya está. Por tanto, no podemos plantear las cosas de una manera inadecuada. Entonces, hoy lo que quería era fijarme en que aclarar que este tema de la salvación intergeneracional pertenece, luego vamos a ver cosas de algunos textos de la Escritura, no quiero detenerme excesivamente, pero pertenece totalmente a la tradición viva de la Iglesia. Es algo que se inserta totalmente en la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y, por tanto, pues no se puede desacreditar y decir que no, que esto de la salvación intergeneracional no es una cosa católica. Y que bueno, que como Dios va, como decía un teólogo, prefiero no decir el nombre, porque que como Dios va a permitir eso, que no, mire usted, vamos a dejarnos de buenismos, que Dios es justo, y Dios, cuando se ha metido una pifia y has hecho un daño a alguien, ese alguien padece el daño, y no vamos a negar aquí con el buenismo que si tal. Pues yo tengo un antepasado que me ha consagrado porque era masón y me ha consagrado a Satanás, pues yo estoy consagrado a Satanás y tengo que liberarme de eso, y Cristo ha venido al mundo para liberarnos y ha dado a su Iglesia ese poder. Y lo que no tenemos que hacer es decir, no, como estos psiquiatras, ¿no? Usted no se preocupe, pero ¿cómo no me voy a preocupar si estoy bien fastidiado? Uy, no, usted no se culpabilice. Pero ¿cómo no me voy a culpabilizar si he matado a esta persona? Dice, no, usted no tenga sentido de culpa y tal. No, mire usted, los problemas no se solucionan negando la realidad, sino enfrentándolos y aplicando la medicina que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. La sanación intergeneracional es un tema totalmente en consonancia con la teología católica. Vamos a ver, un servidor, modestamente, soy antropólogo, primero en filosofía y luego pasé a la antropología teológica. He sido profesor de antropología teológica, que es la materia donde se explica la gran herencia intergeneracional que tenemos todos los hombres, que es el pecado original, durante muchos años. Y por tanto, yo siempre digo, cuando sale un teólogo a decir que no, esto no es católico, digo, bueno, hijo, tú desde luego no sé cómo te aprobaron la antropología teológica, porque ¿qué es el pecado original? Que además se nos dice, es que se contrae por generación. Cuando hay esa herencia genética, va adherida a esa herencia genética algo espiritual. El pecado original no son los trastornos genéticos que tengamos, eso son consecuencias del pecado original. No, es que la carencia de la vida de la gracia, el no estar en condición de ser hijos de Dios, eso va adherido. Y eso requiere la sanación, cosa que Cristo ha querido que se haga por medio del bautismo. Y por tanto, negar que existan las herencias intergeneracionales es un disparate. Miren, esto en el plano humano nadie lo niega. Tú vas a un médico del cuerpo, de lo somático, no de lo psíquico, lo somático. El cuerpo tiene 2 niveles, psíquico y somático. Y lo primero que te pregunta es antecedentes. Yo cuando voy a la Seguridad Social, en el volantito que me dan, para lo que sea, un analista, pone riesgo de cáncer de esto. ¿Por qué? Porque mi madre murió de ese cáncer. Y entonces a todos los hijos nos tienen pues advertidos y tal, y nos mandan, tiene usted que hacerse una revisión cada X tiempo, y tiene usted, claro, porque hay unos antecedentes. En el plano biológico, en el plano somático, nadie lo discute. En el plano psíquico, nadie lo discute. Tú vas al psicólogo, vas al psiquiatra, y te pregunta, bueno, antecedentes familiares.
¿Qué quiere decir usted? Si, hombre, pues si hay algún familiar que ha habido, pues que tenía ramalazo, de depresión, de TOC, de trastorno compulsivo obsesivo, si tenía, era bipolar, si resulta que tiene gente que se ha suicidado, gente que... ¿Por qué? Porque es algo innegable que por genética, la genética tiene una genética de lo somático y una genética de lo psíquico. Se transmiten las herencias. Y por tanto, nadie duda en el plano físico, en el plano somático, en el plano psíquico, que existen estas herencias ancestrales. Pues en el plano espiritual sucede lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Sagrada Escritura, que soy un Dios celoso, que castigo los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pecados que tienen tal gravedad que repercuten en los descendientes hasta la tercera y cuarta generación, que dan poder a los diablos de fastidiar a tu familia, a tus descendientes, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, eso pertenece al patrimonio de la Iglesia. Y al mismo tiempo que se revela eso en el mismo Deuteronomio, por ejemplo, en 1450, en el momento de que, bueno, un poquito después, 40 años después, en 1410, cuando llegan ya a la tierra prometida, hay un pasaje del Deuteronomio que también dice que cada uno carga con su responsabilidad, que tú no tienes por qué ser heredero de los pecados de tus padres. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay pecados, hay veces en que sí y otras veces en que no. Y que por tanto, ni tú puedes excusarte de tus problemas, de que bueno, yo es que arrastro una herencia y quitarte responsabilidad, como dicen los obispos franceses, que tienen razón en ese sentido, pero eso es un exceso. Pero tampoco puedes ignorar que hay cosas que proceden de herencias ancestrales y que no son una herencia biológica. Por ejemplo, que si me viene una señora y me dice, mire, que le traigo a mi hija. ¿Por qué? Pues porque resulta que, siendo una chica de 13 años, buenísima, que nunca ha roto un plato, pues de pronto se mete en internet y queda con un pederasta. Y el día que iba a violarla, el pederasta, pues le han quedado, pues que era el segundo encuentro, pues yo recibo un signo del cielo, cierro la puerta, digo, aquí no sale nadie, miro su tablet, descubro el tema, y le pregunto, señora, ¿usted ha sido abusada? ¿Y usted cómo sabe eso? Pues yo no lo sé, se lo estoy preguntando. Y digo, sí. ¿Y su madre? ¿Y usted cómo sabe eso? Sí, mi madre también. Digo, mire, que yo no lo sé, pero él si me dice que esto no es normal, no es natural, es porque es preternatural. Y puede ser una herencia espiritual, una carga que hace que esa persona sea como un imán para meterse en el charco de atraer las personas abusadoras que puedan causarle ese daño. Quiero decir, dentro de la tradición humana y de la tradición de la Iglesia, el pecado original y los textos bíblicos sostienen que hay pecados muy graves que repercuten en los descendientes hasta la tercera y cuarta generación. Bien entendido que si se vuelve a repetir en la cuarta generación, pues hay otras 4 más, y ya son 8. Y si vuelve, o sea, que puede eso tener cola, traer cola. Y que al mismo tiempo, pues también pertenece a la tradición viva de la Iglesia la oración por los difuntos, que les ayudamos a purificarse. Entonces, cuando uno hace sanación intergeneracional, ¿qué es lo que consigue? Pues que aquellas personas de tu árbol genealógico que hayan causado perjuicio a sus descendientes y que estén purificándose en el purgatorio, al hacer estas oraciones, tú les ayudas a purificarse y liberas a los descendientes de esas cargas, esas ataduras. Y si el causante de eso es una persona que está en el infierno, lo que haces es que cortas la capacidad de influir, de que los demonios aprovechen a esa persona para influir negativamente en sus descendientes. Los sufragios es una de las obras de misericordia y es algo totalmente que pertenece a la tradición de la Iglesia. Por tanto,
decir que la sanación intergeneracional es una cosa nueva que han inventado, que inventó un médico que estuvo en China y que no sé qué, no sé cuánto. Mire usted, una cosa es el nombre y que haya un momento en que en el ámbito de los protestantes, los pentecostales, tuvo un especial auge, y otra cosa es que esto sea de toda la vida, la oración por los difuntos, para borrar las consecuencias del pecado original y las demás adherencias ancestrales, pues que eso es algo que pertenece totalmente a la tradición de la Iglesia. Ahí era lo que quería aclarar en esta segunda charla sobre la sanación intergeneracional. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Así despedimos este resumen de la semana, dando gracias a Dios por una nueva oportunidad de servir en el nombre de Jesús y dar a conocer la voz del Padre, el poder que tiene la palabra a través de tu programa. La Renovación Carismática Católica invita a todos los hermanos de la República Dominicana a participar de un año de la partida de nuestro hermano Luis Espinal. La Renovación Carismática Católica Dominicana, este próximo domingo 26 de junio a las 2 de la tarde, tenemos una tarde de alabanza, de adoración, oración por los enfermos, y al final vamos a celebrar este gran acto con la celebración eucarística que será presidida por Monseñor Raúl Versosa. No te lo pierdas. Vamos a reunirnos como familia carismática en este memorial en honor a Luis Espinal. Este evento será llevado a cabo en nuestra Casa Nacional en Santo Domingo. Hasta la próxima.